afectuoso saludo a todos mis amigos de Fuerza de la Basoriana, especialmente a mis amigos Sebastián, Alfonso, a Caifán, a Megacero, a Jorge Nicholson, a Alex Aile, a Luz, a Juliet, a Jocelyn y a tantos amigos que participan en esta poderosa fuerza que es la Fuerza de la Basoriana. Hoy día quería tratar un asunto que también es interesante recordar. En principio, yo ya les he contado, como tengo esta luz acá adelante muy fuerte, ya me molesta, porque tengo que poner una luz acá adelante que me ciega, pues tengo que usar este anteojo acá, más de sol para que no me afecte tanto. Bueno, como siempre les he explicado a ustedes en mis videos, yo fui testigo de Jehová en los años 1960, 1970, cuando era un niño, un jovencito de 12 hasta los 24 años de edad. Fueron casi 12 años que estaba yo como testigo de Jehová, como miembro de esta organización. Era un niño que sería predicar como un baboso, pues, un idiota mandado por su madre, pues. Mi madre lamentablemente no era sagaz, pues, poca capacidad de poder darse cuenta que esta religión era falsa, pues, y la utilizaron muy bien para manipularnos a nosotros, sus hijos, para salir a predicar gratis para estos sinvergüenzas, estos falsos maestros, falsos profetas de la Watchtower. Pero en el caso mío, tuve la suerte de retirarme a tiempo, cuando aún era joven, cuando el fin del mundo no vino en 1975, no aparecí nunca más. Y puedo decir, pues, que dediqué pocos años a enriquecer esta porquería de organización religiosa, que es de la Watchtower de los Testigos de Jehová. Me salí a tiempo, felizmente. Y he vivido el resto de mis años, a la edad que tengo ahora, libre de ataduras y de yugos, dentro de una organización falsa norteamericana, de hechura norteamericana, creada para manipular y explotar a la gente de los países pobres, sobre todo los países de Sudamérica y Centroamérica, incluyendo México, que son países con gente con poca capacidad, poca educación, fácilmente engañables, manipulables, para enriquecer, pues, a estos sinvergüenzas en Brooklyn, Nueva York. Y como digo, es triste llegar a viejo y darse cuenta que estuvo trabajando de balde o en vano para una falsa organización religiosa. Eso sería muy triste, ¿no? Llegar a mi edad y haber dedicado 40 años de su vida como precursor, sirviendo de engañador a otras personas para una falsa organización religiosa. Eso es ya casi para suicidarse. Ya eso es para decir, caracho, he sido el super bestia, ¿no? Felizmente yo era sagaz ya a los 25 años, hice mis maletas y nunca más regresé. Yo soy una persona que me gusta reflexionar, pues, y no creo en mitos ni en fábulas. ¿Y cómo podemos saber qué cosa es un mito o qué cosa es fábula? Cuando lo que se enseña no se puede demostrar. Cuando algo que dice la Watchtower no lo puede demostrar con hechos, con pruebas, entonces queda más que una simple fábula, un mito. Los testigos de Jehová creen, por ejemplo, que Hércules existió. Creen que existió un Pegaso, un caballo alado que volaba, porque lo dice la Watchtower, el cuerpo gobernante. Creen que existió, pues, el Minotauro, ¿no? Que era ese hombre fortísimo con cabeza de toro y con cuernos. Y creen también en la Medusa de la mitología griega, que tenía serpientes como si fueran cabellos, eran serpientes, y no se le podía mirar el rostro porque si no te convertía en piedra. Y los testigos de Jehová creen en eso, pues creen en la mitología griega de la selección de un esclavo firme y discreto en 19, que Jesús viene a presionar a un esclavo en 14. Creen porque lo dice el cuerpo gobernante. Y ya lo hemos visto, pues, qué patético es cuando en el Teatro Stanley, el año 2012, el mes de octubre, el día 6, el cuerpo gobernante olímpicamente les dijo a los babosos que están ahí presentes, a esos babosos que están sentados ahí, diciendo que lo que ellos habían enseñado por 85 largos años, que la inspección que hizo Jesús a su esclavo fue en 1918, ya no fue pues en 1918, sino que fue en 1914. Y ahí los ven ustedes, pues, a esos babosos sentados en el Teatro Stanley, aplaudiendo así como unos imbéciles, pues, ¿no? Y en vez de preocuparse, decir, caramba, mejor me paro y me largo de este teatro, de estos farsantes que están ahí parados, diciéndonos ahora que no fue así, pues.
Jesús no impresionó nada en 1918, sino en 1914. 1914, la fecha correcta. Y usted ve estos babosos cómo aplauden, ¿no? Pues son unos tiras de imbéciles. En vez de reclamar y alzar su voz, gritar al cielo, diciéndole, caracho, estamos hartos de tantos alimentos chatarra, tantos cambios de entendimiento, que demuestran que estos se han enseñado siempre mentiras, invenciones de hombres, puras fábulas y mitos. Y ahora me dicen pues que la expresión no fue de 2018 y 2014 y todos aplauden. ¡Qué bien! Pues ya, está bien. Seguramente dentro de 5 años más harán otra reunión en el Teatro Stanley y le dirán que la inspección se hizo en el año 1874 y van a aplaudir igualito. ¡Qué bien! Pues 1874. Porque son una tira de imbéciles. Pues. Y tengo que decirlo porque eso no se puede aceptar. Que una persona normalmente cuerda, inteligente, pueda aceptar que se reúne el cuerpo gobernante a decirles, oigan, pedazo idiota que están ahí presentes, lo que ustedes han querido como la verdad durante 85 largos años, diciendo que Jesús inspeccionó a su esclavo en 1918, fue pues una mentira, le metimos el dedo en la boca a ustedes como babosos, y ahora pues resulta que no fue pues en 1918, sino fue en 1914. Y en 1914 es la fecha correcta, ahora ya la descubrimos, dice. Lo más grave es que dicen que duró 5 años la inspección. Entonces, una persona que es normalmente inteligente, una chispa de inteligencia. Todos sabemos que Jesús tenía naturaleza humana cuando estuvo en la tierra, tenía cuerpo, se botaba sangre, era un ser humano común y corriente en la forma física, pero en su naturaleza era un ser superior a un ser humano, pues, puesto que tenía el poder de resucitar muertos, de curar enfermos, de hacer sanación. Entonces eso lo hacía un ser sobrenatural, porque ningún ser humano puede resucitar a un muerto. Hasta ahora no conozco a ninguno que haya podido resucitar a un muerto que ha estado 3 días enterrado y lo haya sacado de la tumba. Jesús no podía hacer eso. Y eso demuestra que Jesús era un ser sobrenatural, con apariencia humana, con toda su estructura de hueso, sangre, todo, pero que su espíritu como ser, como un hijo de Dios, tenía ciertas facultades que no lo tenemos los seres humanos común y corriente, obviamente. Como digo, el poder sanar, poder resucitar, el poder hacer ciertas cosas que los demás no podían hacer, multiplicar los panes, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso demuestra que Jesús no se comportaba necesariamente como un ser humano común y corriente. Si bien se le podía ver junto con los demás, tenía la misma forma humana, tenía ciertos poderes sobrenaturales como hijo de Dios. Y dentro de esos poderes sobrenaturales era al poder adivinar lo que tú estabas pensando, lo que tú estabas diciendo, lo que tú tenías en tu corazón. Y lo vemos muy fácilmente, pues, cuando, por ejemplo, se le acerca el hombre rico y le dice a Jesús, Señor, que yo doy todo, cumplo con todo lo que tú pides para seguirte, hago todo lo que tú me dices, ¿no? ¿Y qué cosa más debo hacer para seguirte? Y Jesús ya había leído su pensamiento, su corazón. Sabía que era una persona que se acercaba a Jesús para recibir su aprobación, ¿no? Y Jesús notó que le faltaba algo muy importante a ese hombre rico, ¿no? Que se le acerca, ¿no? Y le dice, quiero seguirte, le dice a Jesús, pero Jesús le dice, bueno, sígueme, pero deja todas tus riquezas y dáselas a los pobres. Y el hombre rico se entristeció y se fue, porque Jesús sabía que ese hombre que se le acercaba tenía un punto débil, que tenía que claudicar, que tenía que dejar, y era su amor al dinero. Cuando le dice, deja tu riqueza a los pobres y sígueme, así más le respondió, ¿no? Sabía que ese hombre tenía un apego al dinero, que indica que Jesús sabía ya de antemano qué cosa hay en tu corazón, en tu mente. Y otro ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén porque lo van a matar, y Jesús le contesta a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás. Con eso estaba diciendo pues que Jesús ya sabía que quien estaba hablando a través de Pedro no era Pedro, sino era Satanás mismo, que estaba usando el cuerpo y la mente y la boca de Pedro para que Jesús no cumpliera con su cometido, que era tener que entrar a Jerusalén. Y dice, apártate de mí, Satanás. Entonces Jesús era un ser sobrenatural que no lo podías engañar, pues.
cuando se enfrentaba con los fariseos, y él sabía lo que tenían en su corazón los fariseos, y los llamó raza de víboras, porque ella sabía cómo eran en su corazón. Entonces Jesús no necesitaba estar contigo 1 año, 2 años o 3 años, ni 4 ni 5, para saber lo que tú pensabas, lo que tú estabas hablando, lo que a a ti te gustaba, cuáles eran tus deseos de tu corazón, cuál era tu conducta. Sabía todo, sabía cuál era tu verdadero sentir, tu corazón, si realmente lo vas a saber o no. Él necesitaba estar contigo 5 años para saber si tú eras una persona sincera o no lo eras, porque eso constituía su poder, en poder tener esa ventaja que no tienen los demás seres humanos, que cuando se le acerca a una persona no puede saber qué clase de persona es esa que está acercándose a él, con qué intenciones se acerca a él. O sea, normalmente nosotros no podemos saber cuando nos presentan a una mujer, por ejemplo, o una chica, y viceversa, cuando a una chica le presentan a un hombre. En ambos casos nadie puede saber si esa persona que se está presentando es una buena mujer, una mujer sincera, una mujer honesta, una mujer desinteresada, una mujer hacendosa, etcétera, etcétera. Tenemos que tratarla y salir con ella muchas veces para saber si es una mujer que nos conviene o se acopla a nuestra forma de ser. Igualmente, en el caso de la mujer, cuando sale con un hombre, no sabe cuáles son sus intenciones, no sabe cuál es su corazón, qué deseos tiene, cuál es la formación moral, los vicios que pueda tener, o debilidades, o ciertas tendencias raras que tiene que estudiar a la persona para ver si ese hombre es una persona que tiene los valores que ella espera o desea. Y requiere salir con esa persona y conocerla a buen tiempo para conocerla. Pero eso no estaba Jesucristo, por ejemplo. Cristo no necesitaba estar saliendo con sus discípulos, y cuando él le escogió, él sabía a quién estaba escogiendo y sabía si era bueno o malo. Y si escogió a uno que era malo fue por algún propósito, pero sí lo sabía. Entonces, a diferencia del ser humano, Jesús no necesitaba salir con una persona 50 veces para recién conocer su corazón, sus pensamientos, su pasado, su presente. Jesús lo sabía inmediatamente. Te conocía a ti, sabía qué cosa habías hecho, cuál era tu prontuario, cuáles eran tus vicios, tus debilidades, tus tendencias, tu corazón, si tenías un lado oscuro. Todo lo sabía él. No necesitaba alternar contigo para conocerte, porque como era el Hijo de Dios, tenía ese poder. Como digo, si podía resucitar muertos, curar enfermos, también lógicamente tenía el poder de conocerte inmediatamente quién eras tú apenas te le acercabas, qué habías hecho, porque él sabía todo. Inmediatamente sabía cuál era tu corazón, qué estabas pensando, cuáles eran tus inclinaciones, por qué te acercabas a Jesús, qué intenciones tenías, y si eras sincero o no eras sincero, etcétera, etcétera. Jesús sabía todo, y sabía el futuro también. Jesús sabía que lo iban a matar, y sabía quién lo iba a traicionar también. O sea, era evidente, Jesús era evidente, veía el futuro, sabía el futuro. Era un profeta, por eso Jesús era un profeta, y por eso dio a sus discípulos, antes de decirlo, una serie de eventos que ocurrirían previos a su venida. Porque era un profeta, sabía que Judas lo iba a traicionar, y lo dijo en la última cena: uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, y como también supo cuando le dijo a Pedro: tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Entonces Jesús era muy poderoso, sabía todo, sabía qué cosas tú pensabas, qué estabas diciendo, qué ibas a decir, e inclusive todo sabía, porque era un ser sobrenatural, el Hijo de Dios, que tomó una forma humana para mezclarse con los seres humanos. Entonces, cuando yo me puse a pensar que la Watchtower, pues, dentro de su mitología griega de doctrinas, que son mitología griega, puras fábulas, puros mitos, me viene a decir a mí ahora que Jesús vino en el mito 14 para hacer una inspección de su esclavo, para ver quién era fiel y discreto, y que para concluir eso tuvo que esperar y tuvo que demandar 5 años de inspección para saber si el esclavo que existía en el mito 14 era fiel o discreto, para ser aceptable y ser nominado. Que Jesús tenga que inspeccionar los 5 años
me parece la enseñanza más imbécil, más estúpida y más ridícula que puede dar una organización que se llama la religión verdadera, puesto que eso no va con la naturaleza de Jesucristo, no coincide, puesto que en los pasajes de la Biblia se muestra a un Jesús astuto que sabía el futuro, porque Jesús tendría que esperar 5 años para ver cómo se comportaba ese esclavo, si Jesús podía ver el futuro y podía saber que en 1914, cuando él arribó, este esclavo jamás iba a arrepentirse y jamás iba a dejar de ser un transgresor. Y Jesús tuvo que haber sabido en el año 1914 que este esclavo estaba celebrando Navidades, que es de la nación falsa de Satanás el diablo, que estaba enseñando la piramidología ocultista que la sociedad descartó en 1928 como de la nación falsa de Satanás el diablo. Y sabía perfectamente que el juez lo iba a publicar entonces en 1928, 9 años después de la supuesta 14 años después de la venida de Jesús para impresionar. Sabía Jesús que 14 años más adelante la UAS iba a publicar un artículo diciendo que la piramidología era de oración falsa, porque él veía el futuro, sabía que en 1918 este esclavo iba a rendirse a Babilonia la Grande, arrancando las páginas del Misterio Terminado donde criticaba la guerra para agradar a sus censores, a sus acusadores, que los acusaban de sedición, al publicar en el libro Misterio Terminado 7 hojas llenas de críticas muy duras al gobierno y a los militares norteamericanos, que los llevó a ser condenados a 20 años de cárcel por el delito de sedición y traición. Entonces, la Watchtower cometió el desliz de haberse inmiscuido en opinar en contra de la guerra, rompiendo su neutralidad. Pero la Watchtower dice que el arrancar las hojas para complacer al gobierno significó rendirse a Babilonia la Grande para complacer a sus censores. Y eso tuvo que haber sabido Jesús, pues en 1914, cuando vino a inspeccionar que este esclavo no merecía de ninguna manera ser elegido. Jesús contaba además con la ayuda de Jehová Dios, que todo lo sabe, y le pudo haber dicho a su hijo, ¿sabes qué? Ni te tomes el trabajo de ir a visitar a los estudiantes de la Biblia, ni los investigues porque están enseñando pura doctrina chatarra. Acaban de publicar un libro que se llama El Misterio Terminado, enseñando pura estupidez. Que el arcángel Miguel es el Papa de Roma. Que el Leviatán es una locomotora a vapor. Inclusive en ese libro de 1917 estaban anunciando que el fin del mundo va a venir por el 18. Así que ni pierdas el tiempo de inspeccionarlos, ni vayas para verlos. Están descartados porque están en pecado flagrante, yendo a la guerra, sirviendo en el ejército, en el servicio voluntario, no combatiente, pero están ahí vestidos de uniforme en la guerra. Están comprando bonos de guerra, inclusive se ha puesto a orar para que Estados Unidos gane la guerra frente a su enemigo Alemania. Entonces eso lo tenía que haber sabido Jesús en 1914, puesto que él veía el futuro, porque lo demostró cuando estuvo en la tierra, que él veía el futuro y sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que iba a morir y Jesús veía el futuro. Cuando le dijo a Pedro, dice Jesús, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Sí, pero me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Le dice, tú vas a negarme. Entonces Jesús veía el futuro. Entonces, ¿qué sentido tiene para un testigo de Jehová inteligente creer en una fábula, en un mito, de que Jesús vino en 1914, se tomó la molestia de venir, pues, pero nadie lo ha visto, nadie lo vio venir en 1914, ni en los mismos estudios de la Biblia de aquel tiempo, y menos aún la gente del mundo? Entonces eso, como no se puede probar, es un mito, una fábula. Y esa fábula tiene inconsistencia, puesto que dice que Jesús vino a inspeccionar y que le demandó 5 años para inspeccionar al esclavo. 5 años. Para saber si ese esclavo era fiel y discreto. Para luego encomendarle todos sus bienes, para nominarlo en 19 para que se encargue de ser su instrumento o esclavo. Y Jesús tuvo que tener 5 años inspeccionando antes de decidirse nominarlo en 19. ¿Acaso Jesús era un inspector de Hacienda, un inspector de contribuciones, de rentas internas, que tiene que venir con su maletín y sentarse en una oficina para poder hacer una auditoría contable que iba a demandar 5 años? Ni los auditores
de contribuciones o de hacienda o de rentas internas, se toman 5 años para auditar una empresa. Imagínense a Jesús, que todo lo sabía, que todo lo veía, que sabía si este esclavo estaba pecado o no, y se sabía inclusive que ese esclavo en 14 iba a traicionar a Dios por medio de romper su neutralidad y plegarse al gobierno americano. Puesto que Jesús veía el futuro, pues. Y si no lo vio, su padre Jehová le podría haber dicho, hijo, mira, hijo, a estos de la Watchtower, ni los escojas, ¿eh? Ni te tomes el tiempo, ni la molestia cogerlo, puesto que yo ya lo vi, estos ya no van a cambiar, van a transgredir el 18. Y no pierdas tu tiempo estando 5 años sentado ahí en Betel, mirando qué, ¿no es cierto? Por eso es un mito, es una leyenda babosa, dirigida para babosos, que Jesús tenía que esperar, tenía que hacer una inspección que empezó en 14 y duró hasta 1918, 1919. 5 años Jesús haciendo qué? Jesús perdiendo el tiempo mirando a otro baboso. Entonces, la pregunta es la siguiente. Eso desdice, pues, lo que la Biblia dice de Jesús, que era un ser sobrenatural, que sabía el futuro. Entonces, si Jesús sabía el futuro, sabía en 1914 que ese esclavo que estaba inspeccionando iba a transgredir en 1918 al ponerse a orar para que Estados Unidos ganara la guerra, rompiendo su neutralidad, y a la vez, como dice la Watchtower, que constituyó otro pecado adicional el arrancar las 6 hojas del libro Misterio Terminado, donde ellos habían criticado la guerra y habían puesto su postura firme en contra de la guerra, y que para agradar al gobierno o a Babilonia la Grande arrancaron esas hojas en la edición de 1918 en adelante del libro Misterio Terminado, que fue publicado en 1917. Entonces, queridos amigos testigos de Jehová, resulta pues absurdo y fuera de toda lógica pretender creer que Jesús tuvo que necesitar 5 años para saber si ese esclavo del agua era el esclavo correcto o no. Era absurdo, una estupidez. Y si Jesús vino a buscar a un esclavo en la tierra, ¿por qué las demás religiones que también seguramente fueron inspeccionadas por Jesús, a ver si los escogía a ellos, no supieron nunca de una inspección de Jesús? Esa es otra pregunta, ¿no? Si Jesús vino a hacer inspección a la tierra para ver quién está dando el veto correcto y que cogió al esclavo de la Watchtower que lo halló que está dando el veto correcto, supuestamente, cosa que no fue así, ya lo sabemos. ¿Por qué las demás religiones del mundo no tenían conocimiento o no han informado que fueron también inspeccionados por Jesús? ¿Por qué las demás religiones cristianas no han tenido ninguna información o conocimiento de que ellos también fueron inspeccionados en 1914 por Jesucristo, que estaba buscando quién es la religión verdadera? Pues son cosas que entran por una persona que piensa y se pone a meditar si este esclavo de la Watchtower está dando puras doctrinas chatarra, estúpidas, ridículas, que contradicen y dejan a Jesús como un ser débil, un ser sin poder, un ser que no se distingue con cualquier ser humano común y corriente, que necesita 5 años para poder auditar a su esclavo para ver si lo coge o no, cuando Jesús inmediatamente podía saber si este esclavo era fiel o no, con solamente verlos. No necesitaba 5 años para hacer una inspección. Es un absurdo más, una estupidez, una imbecilidad, que solamente lo puede creer pues Luis Berrios, Gaiboredu, Exo 0583, Luro Loncio Crinado, por supuesto es el cabeza de la lista de los burros, Tirano Rex 53, otra bestia, y ni hablar de 47, siervo inútil, ¿no? Porque seguirá siendo un siervo inútil hasta que se muera, puesto que solamente una bestia, un idiota, puede estar creyendo que Jesús tuvo que tomar 5 años de su existencia para inspeccionar a un esclavo para saber si es fiel y discreto, a ver si lo nomina. Eso no es, Jesús no necesita 5 años para saber en un segundo si ese esclavo que estaba mirando eran recontra falsos y iba a mantenerse dentro de la organización de Satanás todavía después de 1919, cuando comenzaron a predicar falsamente el fin del mundo para 1925 a partir de 1918 en adelante. Jesús tuvo que haber sabido que ese esclavo a partir de 1919 iba a ir con una campaña llamada campaña de los millones, anunciando una profecía falsa para 1925, asegurando que los patriarcas se iban a resucitar. Jesús en 1914 tuvo que haberlo sabido, porque él ya les dije, sabía el futuro, sabía lo que tú ibas a decir, lo que ibas a hacer, como ocurrió con Pedro. Dijo, tú me vas a negar 3 veces. Pues Jesús era vidente, era profeta.
Si Jesús pudo dar profecías que se iban a cumplir más allá de 2000 años después de su partida, ¿cómo no iba a saber Jesús en 1914 lo que iba a ser este clavo 18? Con mayor razón, ¿no es cierto? Si Jesús pudo predecir y decirle a su discípulo y de darle una serie de profecías que iban a ocurrir 2000 años después de cuando él lo dijo, y a ocurrir eso después de 2000 años, con mayor razón, si Jesús vino en el 14, podía saber lo que iba a ocurrir entre 4, 5, 6, 7, 8, 20 años después. ¿Se dan cuenta? Porque eso se llama razonar. Por eso Jesús fue un profeta. No solamente veía lo que iba a ocurrir dentro de 20 años o 100 años, sino pudo ver lo que iba a ocurrir dentro de 2000, 3000 años después. Cuando dijo que iba a haber una gran tribulación. Y eso Jesús lo dijo, en Mateo 24:13 en adelante, a sus discípulos en el Monte de los Olivos, antes de partir al cielo, que iba a haber una gran tribulación como nunca antes habido. Y eso lo dijo y todavía no se ha cumplido. Entonces Jesús tenía ese poder de ver lo que iba a ocurrir, no solamente 20, 30 años, sino 1000 años, 2000 años después. Entonces si Jesús vino a inspeccionar, queridos amigos, al esclavo 14, sabía perfectamente lo que iba a ocurrir dentro de 20 años más adelante dentro de la Watchtower. Sabían que estos ungidos iban a transgredir en 18, los sumo en 14, que iban a empezar una campaña de discursos que empezó en 18 hasta 25 anunciando un falso Armagedón y una falsa resurrección de los hombres fieles de la precristiandad para 1925, y lo sabía, obviamente. Entonces Jesús, inmediatamente hubiera hecho su maleta, como se dice, se hubiera alargado y le hubiera dado una patada, y lo hubiera descalificado al toque, puesto que sigan dentro de la organización de Satanás, enseñando puras mentiras, celebrando Navidades hasta 1926, enseñando que Jesús había muerto en una cruz hasta 1936, es enseñando la piramidología, señores, que era la religión falsa hasta 1928. Entonces Jesús dijo, no, este esclavo no merece ser escogido en 1919, porque van a seguir pecando después, si los escojo, van a seguir pecando, celebrando Navidades hasta 1926, enseñando la piramidología ocultista que después la misma sociedad lo descartó como religión falsa en 1928. Entonces, ¿para qué escogerlo? Jesús veía el futuro. Entonces, cuando a mí me dicen que Jesús demoró 5 años para impresionar a un esclavo para saber si merecían ser escogidos, es una imbecilidad, pues, porque Jesús era un profeta. ¿Y el profeta qué es un profeta? Aquel que ve el futuro. Jesús es el más grande profeta. Entonces, si Jesús pudo ver lo que iba a ocurrir después de 2000 años de la dación de su profecía, pues pudo saberlo, que venía una gran tribulación en la tierra, con mayor razón sabía lo que iba a ocurrir dentro de 20 años más adelante, 30, 40, 50. Cuando Jesús vino en el 14, tuvo que haber también sabido como profeta lo que iba a hacer este clavito, pues en 18, transgrediendo y plegándose al Babilonia la Grande para orar para la victoria militar de Estados Unidos. Y a saber que iban a ir muchos ungidos, iban a ir a la guerra, iban a romper su neutralidad, que iban a seguir celebrando Navidades y cumpleaños en 1926, enseñando la piramidología ocultista, enseñando el sionismo, por eso se llama la atalaya de Sion, del sionismo. La cabecera atalaya se llama la atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo. Entonces, aquí Jesucristo lo que hubiera hecho es, ¿sabe qué? Inmediatamente me largo, estos no tienen remedio. No estaba 5 años. Esa es la primera estupidez, pues. ¿Te das cuenta? Porque eso no es inteligente. Y no puedes tú negar el poder que tenía Jesús de ser profeta. Y el profeta no necesita esperar que pasen los acontecimientos para que se cumplan para saber lo que va a ocurrir. El profeta lo sabe de antemano. Jesús necesitaba 5 años, esperar que pasaran 5 años para ver cómo se comportaban. Ya lo sabía. Porque era un profeta. Veía el futuro. Era un visionario. Veía. Y era un hombre que tenía ese poder. Entonces Jesús no se hubiera tomado jamás la molestia de escoger a un esclavo pecador que está enseñando doctrinas falsas en sus libros. No necesitaba sentarse en una oficina en Brooklyn, Betel, para pedir, a ver, entrégueme los libros para leerlos. Jesús ya lo sabía todo. Sabía lo que contenía el libro del misterio determinado. Sabía lo que estaban ellos enseñando y predicando en los 6 volúmenes de estudio de las escrituras y de piramidología. No necesitaba ni siquiera tomarlos de la mano y leerlos. Sabía lo que estaba dentro, porque es el Hijo de Dios. Sabía todo. Entonces, cuando a mí me dicen que tuvimos 5 años para impresionar, es para babosos como el señor Luro, el señor Crinado, para Tirano Rex 53, para Fer Cholocote 53, para todos esos, ¿no? 47 es Siervo Inútil,
para Luro, para señor Javier Palacios, para Exio 0583, Gaiboredu, Colima, se llama Felipe, Colima 601, es decir, todo esto que la Atlántida y todos aquellos que son limitados mentales, que juegan con sonaja y tienen su chupón ahí, están en su corralito ahí, jugando su sonaja ahí. Le cuentan fábulas ahí, seguramente su papá viene y le abre el libro ahí y le lee la fábula. Que Jesús hizo una inspección y están ahí, ¡ay, qué bonito, papi! Cuéntame más. No, pues, la gente inteligente dice un momento, a otro perro con ese hueso, ¿no? Que 5 años se demoró Jesús para impresionar a su crowd para saber si era fiel y discreto. A un profeta, a un hombre que dijo de Dios, que todo lo veía. A ese cuento con otro imbécil. Bueno, esa es una reflexión que quería decirles a ustedes ahora, porque yo soy un poco parlanchín, me gusta conversar. Bueno, quería contarles, pues, queridos amigos, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Yo no soy un testigo de Jehová cualquiera, en el sentido de que tengo un poco más de experiencia, pues, que muchos de los testigos de Jehová que están presentes hoy en día, que son menores que yo en edad, pues. Y el viejo sabe más por viejo que por diablo, dice el dicho, ¿no? Y si bien yo tengo 63 años de edad, puedo contarles muchas cosas que ustedes no han vivido. Yo tuve una niñez muy bonita en un cierto sentido. Vengo de una familia acomodada. Mi padre fue el primero que trajo los supermercados en el Perú. Fue el pionero de los supermercados. Cuando mi padre estudiaba en la Universidad de Texas, en Austin, nació mi hermano mayor allá. Y después veíamos nosotros, yo y mi hermano era apologista, y mi mamá estaba embarazada, casi íbamos a nacer en Texas, pero por la situación que estaban ellos jóvenes y ya era caro los pasajes de avión y todas esas cuestiones, y mi papá se graduó y se vino y nacimos acá en el Perú. Y mi padre era un hombre, un italiano de buena situación económica, y pudo, con su preparación que tenía en Business Administration, tuvo la oportunidad de traer el primer supermercado tipo ShopRite, ¿no? tipo Kmart, que existe en Estados Unidos, los autoservicios grandes. En Perú en los años 50 no existía eso. Se compraba en los mercados populares, como existe en muchos países de Sudamérica. Entraba uno y era atendido por la mujer que vendía sus productos, la verdulera, el carnicero, el frutero, y comprabas directamente al vendedor, ¿no? Como un mercado popular. No existían los mercados de autoservicio. Mi padre fue el primerito, el pionero en el Perú, de traer el primer supermercado en el año 1952, y llegó a tener 14 supermercados en todo Lima, hasta que finalmente entró el gobierno del general Velasco, totalmente comunista, socialista, y lo dejó mi padre prácticamente en la ruina. Se llevó los supermercados, se apropió sus 3 haciendas que tenía. Y fueron años muy difíciles para nosotros, porque de una posición alta que estábamos, nos quedamos prácticamente en el piso. Fue muy duro lo que sufrimos nosotros, mi familia. Y eso fue en el año 1968, cuando yo ya tenía 18 años de edad. Pasé de estar en una situación así a prácticamente para sobrevivir. Y sufrimos mucho, obviamente, ¿no? Porque cuando tú no estás en una cierta posición económica y luego quedas en el piso, es muy duro. Pero como tenía 18 años lo pude aguantar, porque decía, tengo un futuro por delante para trabajar, para estudiar una profesión y defenderme, pues, o sea, una carrera, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Era testigo de Jehová, pero como tenía que salir a defenderme a la vida y no tenía un padre que me pudiera dar lo que yo necesitaba, ni una herencia, tenía que estudiar algo. Y así me fui a estudiar a la universidad con mi hermano Mario, y hice 2 carreras en la universidad. En Mario estudió ingeniería, y bueno, como era testigo de Jehová, los ancianos me miraron mal, me decían que el fin estaba a la vuelta de la esquina, que porque yo estudiaba, que era un inmaduro, así que me marginaron totalmente, me censuraron. Y yo no quería ir al Salón del Reino, pero iba porque mi madre estaba ahí, que me exigía, ¿no? Siempre la mamita. Ay, bueno. Entonces, llegó un momento pues que yo iba ya por cumplir nomás, porque estaba desanimado, porque estos me miraban mal, porque estaba en la universidad. Entonces me puse a pensar, claro, pues como todos son unos burros ahí, el norteamericano que era ciego sucursal no tenía instrucción superior,
por la justa quinto de media y 5 meses en una escuelita nocturna en Betel, ahí estudiando su libro chatarra, y se creían sabios en la Biblia. 5 años graduados de Galat, como si fuera una universidad. 5 meses estudiando ahí como unos idiotas, puras tonterías de libro chatarra con alimento chatarra, que luego fueron descartados todos. O sea, todo lo que aprendieron en Betel, al final fueron descartados al poco tiempo y quedaron otra vez foja cero. Esos ungiditos que mandaban misioneros. Entonces ninguna tenía universidad. Yo no me acuerdo haber conocido a un ungido, a un miembro de los misioneros que tuviera un grado universitario. No lo tenían. Era gente muy limitada, que eran todos blancos, claro, anglosajones, pero en su país eran de origen bien bajo. Muchos eran gente white, así nomás de acá para abajo. Unos que otros podían ser sí, pero la gran mayoría eran obreros, picapedreros, ¿no? La única diferencia es que eran blancos, pero eran picapedreros y mentalmente, con la mente obtusa, lavados el cerebro totalmente, pensando que esta es la religión de Jehová. Pero conocimiento bíblico cero, no sabían nada fuera de sus libritos chatarra. Y cuando tú ibas a la universidad, ellos ya veían que tú eras un potencial apóstata por todo, porque ibas a dejar de ser un burro, y ellos les gusta ser pues los maestros burros que sean otros burros. Cuando tú quieres culturizarte, quieres estudiar una carrera, entonces ya no les gusta, porque a ellos les gusta doctrinar y dar discursos a burros que no discutan nada, que acepten todo. Y cuando uno estudia ya comienza a objetar, a cuestionar, pues, ¿no? Porque la mente está entrenada a pensar, y ya no te tragas todos los mitos y leyendas que te cuentan estos sinvergüenza, porque eres inteligente, porque estás preparado. Pero ahí tienes pues, cuando ibas a la universidad, te veían ya como un muestro inteligente, va a ser más inteligente que nosotros, va a tener una profesión, va a ser un graduado, va a ser un abogado, va a ser un médico, va a ser un ingeniero. Entonces ya lo va a ver pues mucho más que yo, más preparado. Y a ellos no les gusta eso, a ellos les gusta tener burros abajo para poder manejar, ordenar, manipular a burros como ellos. Y muchos de los testigos de Jehová de mi época, los ancianos de la congregación, me miraban a mí como un inmaduro, me llamaban diciendo que lo que estaba haciendo mostraba mi poca fe en la organización, que el fin estaba cerca para 1975, que para qué estudiaba en la universidad si el fin estaba otra la esquina, que debería dedicarme a salvar más gente posible. Imagínense ustedes. Y cuando veo eso ahora en forma retrospectiva, digo, qué horror, Dios mío, qué organización más diabólica esta, ¿no? Pero tienes que haberlo vivido. Entonces, las épocas de bonanza económica que pasamos nosotros, mi padre tuvo la posibilidad de mandarnos a muy buenos colegios, a buenas universidades, y durante mi niñez mi padre nos enviaba a Europa a pasear a todos nosotros. La primera vez que viajé a Europa con mi familia, porque íbamos todos, fue en 1964. 1964. Van a ser 50 años de eso. 50 años de eso. Y después volvimos otra vez en 1968. Y bueno, después de esa época vino la crisis, comencé a trabajar y ya pude solventarme económicamente y poder viajar por mi cuenta a muchos países de Europa, y me pasé muchos años de mi vida viajando y viajé mucho. Conocí muchos países del mundo, conocí Egipto, Tierra Santa, en medio de muchos países, sobre todo en Italia, donde junto con mi hermano Mario somos ciudadanos italianos, todos somos los peruanos, tenemos doble ciudadanía, y me pasé un buen tiempo en Italia con mis parientes y bueno, conociendo el país, diferentes ciudades bonitas, ¿no? Pero como les digo, queridos amigos, cuando viajamos a Europa por primera vez con toda mi familia en 1964, cuando estábamos en una situación económica, no había entrado el general Velasco a tomar el poder, que fue un comunista que hizo mucho daño a nuestro país. Tuve la oportunidad con mi hermano Mario de ir con mi madre y mis hermanos a Brooklyn, Betel, porque éramos testigos de Jehová. Y como mi padre era un hombre con cierta posición económica y ayudaba a los misioneros gringos que estaban en el Perú y les daba trabajo, porque sus mujeres salieron embarazadas y tuvieron que dejar la casa a Betel y tuvieron que trabajar, y entonces mi papá les dio trabajo en el supermercado, ¿no? En los supermercados que tenía, les daba empleo a los misioneros que sus mujeres salían embarazadas, entonces tenía que hacer vida en el Perú predicando por su cuenta, pero estaban con hijos y ya la sociedad no permitía eso y tenías que irte por tu cuenta. Entonces muchos misioneros, sus mujeres salieron embarazadas y tuvieron que retirarse de la casa de Betel, pues, y trabajar por su cuenta.
y mi padre los ayudaba, les daba trabajo a estos gringos. Entonces cuando nosotros fuimos a Estados Unidos y fuimos a Brooklyn, sabían pues que mi padre era un hombre que tenía cierta condición económica, una posición económica, y lógicamente nos recibían pues con chofer. Yo nunca no me daba cuenta de ese detalle, pero llegamos a Nueva York en el año 1964 y nos recibió un gringo chofer mandado por la Watchtower y nos recogió al aeropuerto, señores. Y estuvo con nosotros toda la semana que estuvimos en Nueva York. Ese chofer nos llevó a pasear por todo Nueva York, en todo Brooklyn. Y además nos llevó a conocer todas las instalaciones de Bethel en Brooklyn, en Columbia Heights. Entramos a Columbia Heights y nos recibió el señor Milton Henschel. Y ahí Milton Henschel nos hizo conocer las instalaciones y ahí estaba Nathan Knorr, Fred Franz. Los conocí personalmente. Y ya subí una foto que se me ve con Milton Henschel y junto a mi hermano Mario. Yo tenía en esa época, no había cumplido los 14 años todavía. Tenía 13 años. Pero me acuerdo de eso como si fuera ayer. Van a ser 50 años de eso y parece que fuera ayer. Y todavía lo recuerdo. Y me acuerdo que me quedé muy impresionado cuando nos invitaron a almorzar en el comedor de Bethel con toda la familia Bethel. Estuvimos almorzando ahí. Y lo que más nos sorprendió es ver esa frialdad, esas caras duras y esa amargura que se veía en los hermanos que almorzaban en la hora del break con unas caras realmente de pocos amigos. Y eso me chocó mucho porque yo pensé que había amor entre los testigos de Jehová y vi la realidad que parecía una cárcel, una prisión, donde salían los presos a almorzar, a comer con su azafate, porque tenías que recoger tu azafate, así era, y en ese azafate también tu comida, y todavía me acuerdo como si fuera ayer, y estaba en Bethel, y yo me hacía mi colita, tenía 14 años, invitado por el señor Milton Henschel, nos dejó para que almorzáramos ahí, nos invitó, gratis, ¿no? Claro. Y comimos con mi madre, mis hermanos, y teníamos nuestro azafate, como en la cárcel, como en las películas que salen en la cárcel, y te traen sus bandejas, y entonces te ponían la comida con una cucharón ahí, con tu sopa y te ibas a tu mesa. Y tú ves que nadie habla con nadie, con una cara, no sonríen. Y eso se me quedó muy grabado a mí, de ver que este amor, parecían esclavos que salían de su trabajo, esclavizantes, que estaban infelices, iban a almorzar con una cara de cansancio, de pocos amigos, y el gringo no es nada amigable, no es nada gentil, no conocen lo que es ser caballeros, amables, no, eso no conocen, no les interesa quién está al costado, y sobre todo si eres un extraño ni te miran. Entonces eso me chocó mucho y me di cuenta que esto acá no había nada de amor, que todo es un cuento, que la familia Bethel es una familia que no se hablan entre ellos, que no hay comunicación y que haya mucha amargura. Y eso fue una cosa que más me impactó. Inclusive me acuerdo que mi hermano mayor que estaba también en el almuerzo, escuchó que unos gringos estaban ahí y dijeron, ¿quiénes son estos que vienen acá a almorzar? ¿O quiénes son estos? Una cosa muy fea que nos chocó. Pero nos recibió Milton Henschel y nos hizo llevar a conocer las plantas, las máquinas, y estuvimos paseando por todo Bethel adentro, por todo lo que es Columbia Heights, y las instalaciones inmensas que tenían. Y eso no lo hacen con cualquiera que va a Estados Unidos, por si acaso quiero que sepan ustedes. Lo hicieron porque mi padre era un hombre adinerado con posición, y les convenía tener en el Perú una persona que atendiera bien a sus misioneros que estaban sin trabajo. Y papá los atendía y les daba trabajo a todos. Los ayudaba económicamente para que tuvieran su negocio, se lo financiaba. Les daba una tienda para que pusieran ahí a vender sus helados, otro a poner una panadería porque sabía hacer panes. Entonces eran misioneros que habían dejado a sus mujeres como dicen, bolero. Les lo sacaron de la casa de Bethel, porque no podían estar ahí con mujer embarazada. Y entonces mi papá le daba trabajo a los gringos, porque yo me acuerdo que iba con mi papá y invitaba a los gringos que estaban ahí trabajando, y de ahí vivían con eso, en su sueldo, y mi papá los ayudaba. Y lógicamente el siervo antiguo a la sucursal informó a Bethel que íbamos a ir nosotros y que nos atendieran como a reyes, ¿eh? Porque así era Watchtower interesada. Sería que íbamos nosotros y nos mandaron un chofer al aeropuerto John F. Kennedy, un chofer con un gringo mandado por la misma Watchtower para que nos recibiera en el aeropuerto y nos paseara como a reyes.
Nos llevaban a todas partes, manejado por un gringo. Era una limusín con todos nosotros paseándonos por todo Nueva York. Durante una semana topa por la Watchtower. Entonces, eso no lo hacen con cualquiera. Si ustedes van a Nueva York, no reciben ni el perro, ni el señor Brown, que es de Relaciones Públicas, lo recibe. Van, ni caso les hace. La Watchtower recibe solamente y trata así a gente que a ella le interesa o pueden sacar un provecho de esas personas. Entonces te corresponden y te invitan y te pasean y te tratan diferente. Pero si no tienes dinero y no eres nadie más que un testigo más del montón, ni siquiera te hacen caso. Ni siquiera el perro de Brooklyn, de Bethel, te recibe, ni el perro. Así que, por si acaso, eso como una anécdota para contarles a ustedes algo de mi pasado. Y entonces digo que no fui un testigo de Jehová común y corriente, porque tuve ciertas experiencias que nadie ha tenido, como almorzar en Bethel con la familia Bethel, estar en las imprentas, ver las máquinas, ver cómo trabajar haciendo las revistas. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad o esa experiencia? Muy pocos. ¿Y quiénes han tenido la oportunidad de conocer pues a Nor, Franz y a Hensel? Ustedes ni uno, yo sí. Entonces tengo más que contarles, tengo más experiencia, más vivencia. He vivido mucho, he tenido ciertos privilegios en la vida que Dios me ha dado, como es poder viajar tanto y conocer gente y conocer, en este caso, la Watchtower por dentro. Ahora, queridos amigos, quiero centrarme al tema que quería yo tratar con ustedes hoy en día, después de esta grande peyorata que les he dado, como me gusta siempre hablar mucho, pero me gusta compartir mis experiencias del pasado, no todos los viejos, a veces que hemos vivido ya unos años, nos gusta contar lo que hemos vivido a los jóvenes que son ustedes. Siempre las experiencias del pasado enriquecen siempre el foro. Hoy día quería tocar un tema que es muy interesante para todos ustedes y tiene que ver pues con esto del fin del mundo para 1975. ¿Qué es lo que fue lo que pasó en esa época? Bueno, yo viví esas épocas de los años 60 y 70 y puedo dar fe, dar constancia de que el siervo de la sucursal, un norteamericano, bajo encargo de la Watchtower de Brooklyn, comenzó a exhortar a todos los testigos de Jehová presentes en el salón del reino, en realidad de todos los salones del reino del Perú. Él era el siervo de la sucursal, de la responsabilidad de toda la sucursal de Lima, Perú. Se llamaba Donald Herbert Burt, Donald Burt, que en paz descanse. Comenzó a dar discursos diciendo que nos esforzáramos en salir a predicar más, que lleguemos más tiempo a la obra, puesto que el Armagedón estaba muy cerca y que faltaban pocos meses por delante para 1275 y que era necesario predicar más y dedicar todo el esfuerzo en el servicio de predicación, ya sea como publicadores o como precursores a tiempo completo, para poder salvar a mayor cantidad de gente posible. Y eso lo viví yo. Y ustedes que son nuevos, queridos amigos testigos de Jehová, que están en el foro de Fuerza Nacional, de los cuales muchos no habían nacido quizás en esa época, otros sí eran todavía muy jovencitos. Yo fui testigo presencial, puesto que yo tenía 24 o 25 años en 1975. Y me acuerdo claramente que la Watchtower decía que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Y que no valía la pena casarse ni estudiar ninguna profesión larga, puesto que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, nada menos que para el otoño de 1975, en el que acabarían los 6.000 años de historia humana en la Tierra, y que en ese mes en el otoño, específicamente el 5 de septiembre, en el otoño de 1975, se daría inicio al último periodo, el último año del séptimo día de 1.000 años de la existencia del hombre, con el milenio, que empezaría el 5 de septiembre de 1975 y acabaría ese milenio de Cristo, del reino de Dios, como rey en el milenio hasta el año 2975. Y esa era la enseñanza, esa era la nueva luz que el señor Fred Franz, bajo su propia responsabilidad, creó e inventó, y para ello escribió un libro titulado
que lo tengo acá, que es de mi propiedad, que lo conservo hasta ahora, queridos amigos, que se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, que pueden ver ustedes acá. Este libro lo tengo forrado con plástico, el mismo forro que le puse yo cuando tenía 16 años, y está puesto acá increíble, no siquiera se ha roto el forro de plástico que le he puesto. Este era mi libro de estudio, pues. Y en este libro, queridos amigos, que fue anunciado en el Ministerio del Reino de 1966, del mes de noviembre en inglés, la Sociedad Watchtower anuncia la publicación de este libro en el Ministerio del Reino de noviembre de 1966 como un gran instrumento, como un gran libro, como un alimento espiritual de Jesucristo dado a su esclavo a tiempo debido, de Mateo 24:45, y que este fue un alimento a tiempo justo, al tiempo debido, cuyo contenido era importantísimo que lo leyeran todos los testigos de Jehová, que lo comenzaran a ofrecer, y ellos llaman colocar este libro, que colocaran este libro a la mayor cantidad de gente posible del mundo, inclusive que ellos lo leyeran ya desde ahora y lo ofrecieran a la gente en el servicio de predicación, e inclusive lo ofrecieran a familiares, amigos cercanos y a cualquier persona que ellos pudieran tener como contacto, que esta era una labor importantísimo, puesto que este libro contenía el último alimento que Jesús le daba a la Watchtower, a su esclavo, para que lo diera a los domésticos a través de este libro que se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Y en este libro se exhortaba a los estudiantes de la Biblia que lo leyeran, que tenían que usar la estrategia de animar a la gente en el servicio del campo, porque parte de este libro está dedicado al matrimonio, y que leyeran el capítulo 8 de este libro, que era muy importante para poder entusiasmar a la gente a que lo adquieran, específicamente lo referido en este libro, lo que contiene acá en la página referente del matrimonio como don de Dios, que era justamente en la página 219, y que sería buena idea que en el servicio del campo mencionaran de este libro esta página 219, puesto que habla de cómo tener un matrimonio saludable, tener un matrimonio perdurable, y que las personas del mundo, los eruditos, los más capaces en psicología, qué sé yo, no habían podido lograr dar consejos efectivos para mantener el matrimonio incólume, sin divorcio, y que este libro daba las soluciones definitivas de cómo lograr felicidad matrimonial, puesto que el matrimonio era un regalo, un don divino de Dios, y que no se podía uno no podía deshacerlo así nomás, porque, como digo, era un don de Dios. Y que animaran a la gente a comprar este libro bajo estos puntos específicamente del matrimonio, de cómo ellos podían lograr felicidad en su vida matrimonial, y que pudieran usar la táctica de mostrar la página 219 de este libro en el servicio del campo de predicación, para que la gente leyera pues el resto del libro, que es lo que más le interesaba a la Watchtower, y además explicar a la gente que el ser humano, el hombre, iba a ser liberado de sus ataduras que tenían en sus vidas, ataduras internas y externas, que tenían que ser liberados de una vez por todas, esa que los mantenía esclavizados en la transgresión, y que los lleva a la muerte, pues, ¿no? Ciertas ataduras, y cómo poder liberarse de esas ataduras para alcanzar la salvación y la liberación. Pero en este libro también habla, obviamente, de la finalización de la esclavitud del ser humano, de esos 6.000 años de historia humana,
que culminarían de todas maneras para el otoño de 1975. Y que este era un alimento que Jesús le había dado a su debido tiempo al esclavo, y que el esclavo tenía la labor de pasárselo a los domésticos, que en esa época eran todos de la grande muchedumbre, para que se enteraran de qué se trataba este libro y que era importante leerlo, puesto que se mencionaba en un cuadro cronológico de hechos históricos de la creación del hombre en el 4026 a.C., y que esta historia de 6.000 años de historia humana, de los 6 días creativos de Dios, un día por 1000 años, acabaría en el otoño de 1975 y que empezaría el milenio, el séptimo día, que duraría 1000 años el reino de Dios, que culminaría en el otoño de 2975. Y esta era la buena noticia, que todos los testigos de Jehová se pasaron la voz una vez que la Watchtower comenzó a decir que en el libro, la revista El Ministerio del Reino, anunciando este libro tan intrigante, tan espectacular, puesto que contenía una profecía del fin del mundo, una fecha ya definitiva de cuando se iniciaría el reino de 1000 años de Jesucristo, donde ya el ser humano sería liberado de su esclavitud. Yo quería mostrar qué cosas nos decía la Watchtower en este libro, específicamente con respecto a ese tema de la historia humana, y para ello tendríamos que irnos a la página. Yo voy a leerles una porción, porque obviamente no voy a leer todo el libro, ¿no? Y en este libro, en la página, voy a sacar estos anteojos, a ver si puedo leer mejor. Dice lo siguiente. Dice como sigue. En la página 28, en el párrafo 41, y lo voy a poner en pantalla poniendo el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. Perdón, disculpe, no lo puedo poner porque no existe este libro en la biblioteca de la Watchtower, puesto que toda la literatura de la Watchtower es de 1970 en adelante. Claro, no pueden poner más atrás porque no quieren poner más atrás de 1970 porque tenían que poner este libro vergonzoso de 1966, ¿no? Entonces, les da vergüenza. Antes de comenzar a leer este libro, quiero contarles pues que apenas la ciudad Watchtower publicó en el Ministerio del Reino anunciando este libro que les acabo de mostrar, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Lo anunció en el Ministerio del Reino en inglés en noviembre. En el mes de febrero del siguiente año de 1967, el señor Franz, escritor de este libro, junto con el señor Knorr, hicieron una visita al Perú, donde yo vivo actualmente, y fueron a la asamblea de distrito que se realizó en Lima, Perú, en marzo de 1967, cuando yo tenía apenas 16 años de edad. Y me acuerdo pues cuando fui a esa asamblea que se desarrolló en la plaza de Hacho, en la plaza de toros del Perú, una de las plazas de toros más importantes de Sudamérica, junto con la de México. Tenemos la plaza de toros de Lima, que es muy conocida, después de la de México es la de Lima, y después en España es muy reputada, muy conocida la plaza de toros de Lima, que se remonta a la época de la colonia, puesto que el Perú siempre ha sido muy aficionado a las corridas de toros. Y en esa plaza de toros, en Plaza de Hacho, se realizó esta asamblea donde yo estuve presente, y volví a ver nuevamente al señor Knorr y al señor Franz después de haber estado con ellos en Nueva York en 1964, y los volví a ver en la asamblea de distrito realizada en febrero-marzo, más o menos fue febrero-marzo de 1967. Yo contaba con 16 años de edad. Muchos de ustedes ni siquiera empezaban a nacer. Y como les dije, como yo era pues el hijo de un hombre que ayudaba mucho a los testigos de Jehová, pues tuve la suerte, digamos, entre comillas, de poder tener acceso a saludar al señor Knorr y al señor Franz. Y los tuve de frente, sentado en la plaza de Hacho,
un día antes del discurso que iba a dar el señor Franz anunciando este nuevo libro, y era una expectativa muy grande porque él venía al Perú a anunciar este libro que anunciaba el fin del mundo para 1975. Ahí tuve la oportunidad de verlo a Fred Franz sentado en la galería un día antes del discurso. Estaba sentado escuchando otros discursos, y fui con mi hermano mayor y le dimos la mano. Lo tenía yo a 1 metro de distancia, Fred Franz, ¿no? A este falso profeta. Claro que yo lo veía como un dios, ¿eh? El teólogo iluminado. Lo veía pues como un gigante, y ahora lo veo como una pulga. Hizo por hacerle un favor. Bueno, vamos a ver qué cosa dijo Fred Franz en este libro, que lo llamaron como un buen instrumento, porque así lo llamó Fred Franz a este libro, Vida Eterna en el Hijo de Dios, lo llamó un buen instrumento. Tal como hizo el mismo Rutherford en 1941, cuando publicó su libro titulado Hijos, anunciando el fin del mundo para 1941, lo llamó también a ese libro Hijos como un gran instrumento. Parece que le gustó esa palabrita al señor Franz y lo llamó en el Misterio del Reino, un gran instrumento publicado por la sociedad llamado Vida Eterna de los Hijos de Dios. Lo llamó como un gran instrumento para los testigos de Jehová, que iba a servir como un gran instrumento este libro. Bueno, y empezamos a leer qué nos decía pues el señor Franz, el falso profeta señor Franz, en este libro como alimento oportuno dado por Jesucristo a su esclavo a tiempo debido, de Mateo 24:45, y dice así en la página 28, párrafo 41, dice como sigue. Lamentablemente, como digo, no tengo el CD-ROM porque no aparece antes de 1970 en ninguna literatura. Y se lee así en la página 28. Desde el tiempo de Ussher se ha efectuado un estudio intenso de la cronología bíblica. En este siglo XX se ha efectuado un estudio independiente que no sigue ciegamente a cálculos cronológicos tradicionales de la cristiandad, y la cuenta de tiempo publicada como resultado de este estudio independiente da como la fecha de la creación del hombre el año 4026 antes de la era cristiana. Según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975. Y el séptimo periodo de 1.000 años, o sea el milenio, de la historia humana comenzará en el otoño de 1975 de la era cristiana. De modo que 6.000 años de la existencia del hombre en la tierra pronto terminarán, sí, dentro de esta generación. Jehová Dios es desde la eternidad, como está escrito en Salmo 90, 1 y 2, que dice: oh Jehová, tú mismo has resultado ser una verdadera morada para nosotros durante generación tras generación. Antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aún desde tiempo indefinido hasta tiempo indefinido tú eres Dios. De manera que desde el punto de vista de Jehová Dios, estos 6.000 años de la existencia del hombre que están pasando son solamente como 6 días de 24 horas, porque este mismo Salmo, versículos 3 y 4, pasas a decir: tú haces que el hombre mortal se vuelva a materia triturada, y dices: vuelvan hijos de los hombres, porque 1.000 años son a tus ojos solo como el día de ayer cuando ha pasado, y como una vigilia durante la noche, de modo que en no muchos años dentro de nuestra propia generación estamos llegando a lo que Jehová Dios podría considerar como el séptimo día de la existencia del hombre. Cuán apropiado sería el que Jehová Dios hiciera de este venidero séptimo periodo de 1.000 años un periodo de descanso sabático y de liberación, un gran sábado de jubileo, para que se proclame libertad por toda la tierra a todos sus habitantes. Esto sería
muy oportuno para la humanidad. También sería muy apropiado de parte de Dios, porque recuerda, la humanidad todavía tiene delante de sí lo que el último libro de la Santa Biblia menciona como el reino de Jesucristo sobre la tierra por 1000 años, el reino milenario de Jesucristo. Proféticamente Jesucristo, cuando estuvo en la tierra hace 19 siglos, dijo respecto a sí mismo: porque Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es, Mateo 12:8. No sería por pura casualidad o accidente, sino que sería, según el propósito amoroso de Jehová, Dios, el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre. Por consiguiente, todavía haya de ser puesta en libertad, no por los hombres, sino por el Dios Todopoderoso, se ha acercado el tiempo tan esperado para esto. La Watchtower dijo que era importante anunciar este mensaje dado por Jesucristo a su debido tiempo, como un alimento apropiado, que este libro era un instrumento magnífico, muy bueno, y que era ya momento que las naciones supieran que el tiempo había llegado para que terminaran los 6000 años de la historia humana para septiembre de 1975. Para septiembre de 1975, y que empezaría el reino milenario de Jesucristo, que culminaría en el 2975. Y esta era la gran buena noticia que se daba como un alimento dado por el mismo Jesucristo, que alimenta a su esclavo, que es un Jesucristo que no miente, que da alimento oportuno, verdadero, y que esta es la organización de Jehová, que Jesucristo usa para comunicar las verdades bíblicas, para que se haga conocer a las naciones del mundo y a los miembros. Han pasado, señores, 47 años de este anuncio, y no ocurrió el fin de los 6000 años de la historia humana, y todo fue un engaño. 1975 llegó y no pasó nada. Sin embargo, en 1966, la sociedad Watchtower nos aseguró, como una verdad de Jesucristo, que el fin estaba a la vuelta de la esquina para 1975. Y esto arrancó en 1966, hace 47 años atrás, con esta mentira. Hace 47 años atrás arrancó con este engaño. Y así dice la Jehová que esta es la religión verdadera. La Watchtower no está dirigida por Jesucristo ni recibe nada de él, son puras fábulas, puros mitos. Es una organización falsa más que se atrevió a decir que Jesús había dado un alimento oportuno a su debido tiempo, y esto lo voy a probar mostrándoles a ustedes el Ministerio del Reino de 1966, donde la Watchtower decía que este libro, que había recién salido del horno para que sea estudiado por los testigos de Jehová y publicitado y vendido por todo el mundo, supieran del mensaje que Jesús estaba dando a su debido tiempo, como un instrumento, que este libro era un instrumento de altísima y de magnífica calidad, muy útil para dar una esperanza de vida eterna a los testigos de Jehová y a la gente de naciones, que estaba a la vuelta de esquina para 1975. A continuación, pues, con mucho gusto, les voy a traducir este Ministerio del Reino de 1966, del mes de noviembre, el mes en el cual la Watchtower da anuncio con bombos y platillos la publicación de este libro para que sea colocado por todos los testigos de Jehová en el servicio del campo, y a todas las amistades y gente que conocieran sus estudios bíblicos, por ejemplo, que se lo colocaran este libro, y a todas las personas que se les cruzara por el camino, que era necesario expandir nuevo alimento espiritual que Jesús le está dando a su esclavo,
al tiempo debido. Veamos pues qué nos dijo la Watchtower en este Misterio del Reino, que tampoco está en español, obviamente, porque es de 1976 y todos los Misterios del Reino antes de 1970 no aparecen en el CD-ROM. Pero yo lo he tomado del CD-ROM, tampoco está en el CD-ROM en inglés, sino que lo he tomado de otro sitio, este Misterio del Reino, que voy a proceder a traducir para todos ustedes, amigos, para que saquen sus conclusiones. Aquí pueden ver en sus pantallas el Ministerio del Reino de fecha noviembre de 1966, en inglés, que voy a traducir para todos ustedes, en el cual la Sociedad Watchtower introduce a los testigos de Jehová el flamante, y vergonzoso, e infame libro titulado Vida eterna en libertad de los hijos de Dios como un instrumento bueno para ser estudiado y ser colocado a todas las personas posibles de las naciones, inclusive a familiares y amigos. Y se lee así, presten atención. Otro instrumento muy bueno. Sí, la vida eterna en libertad de los hijos de Dios es de hecho un buen instrumento para nosotros y para los demás. ¿Tiene usted comentarios sobre este libro? Nosotros sí tenemos. Una vez que usted lo recoja y empiece a leerlo, es difícil soltarlo. Este libro te hace sentir que es urgente. He leído todo el libro una sola vez, pero tengo que volver a leerlo nuevamente. Este libro tiene sustancia, seguramente va a contribuir a la edificación de la espiritualidad de nuestros hermanos en estos días finales. ¿Lo ha leído ya? Si no, ¿por qué no hacerlo tan pronto como sea posible? Recuerde, es otro buen instrumento para nosotros. Aquí se encuentra el alimento espiritual a tiempo apropiado. Mateo 24 versículo 45. Solo hay una manera de transformar ese alimento en una fuerza espiritual y esta es participando de ella. Es cierto que vamos a estudiar este nuevo libro, en el estudio del libro semanal, cuando terminemos de estudiar nuestro actual libro, pero, ¿por qué no renunciar a otras cosas menos importantes con el fin de lograr leerlo lo más pronto posible? Y ahora tenemos la oportunidad de permitir que otros se beneficien de este fino instrumento. En noviembre podemos concentrarnos en ofrecer el nuevo libro para todos en nuestro territorio. ¿Qué van ellos a encontrar en el libro apenas comienzan a leerlo? La más alentadora información para aquellos que anhelan la libertad. Nuestro libro les muestra a ellos, según la Biblia, cómo la verdadera libertad se puede lograr. Esto demuestra que el hombre necesita ser liberado de las cosas dentro y fuera del cuerpo. Él necesita ser liberado de la esclavitud religiosa y la influencia de las fuerzas espirituales invisibles, así como de la imperfección humana, el pecado y la muerte. 4. Cuando usted se halle presentando el libro sería bueno estar preparado para hacer referencia a algo específico que ilustra su valor. Por ejemplo, se puede leer el primer párrafo de la página 5, o bien, podríamos referirnos a la ilustración en la primera página y hacer comentarios sobre la libertad que Dios tiene en mente para los amantes de la justicia en un paraíso terrenal. Algunos han abierto la página 219 y han explicado que el capítulo titulado El matrimonio, donde Dios resume las instrucciones de Dios para una vida matrimonial feliz. Esto ha llamado la atención de aquellos que aprecian que los problemas matrimoniales van en aumento y que los consejos que el hombre nos ha ofrecido no ha dado la solución a estos problemas. Después de resaltar este capítulo y haber colocado el libro, un hermano dijo, si ella lee nada más que ese capítulo, entonces habrá valido la pena el haberle colocado el libro a ella, aunque yo espero que ella continúe leyendo el resto. Los sermones y comentarios pueden ser flexibles, en armonía con lo que decidan ustedes resaltar del libro. 5. ¿Acaso existen otros que pudieran apreciar la oportunidad de obtener este nuevo libro? ¿Qué hay de los amigos y familiares? Muchos de ellos ya tienen nuestras otras publicaciones. Pudiera muy bien ser que el nuevo libro es justo lo que ellos necesitan para despertar su interés y ayudarles a obtener la vida eterna. ¿Y qué pasa con aquellos a quienes estamos respondiendo sus llamadas telefónicas y aquellos con los que estamos llevando a cabo estudios de la Biblia, tal vez estudiando el libro titulado, Imposible que él mienta? ¿Acaso deberíamos decidir que ellos no podrían leerlo aún y así privarlos de la oportunidad de obtener el nuevo libro?
No, al contrario, debemos amorosamente colocarlo a tantas personas como sea posible, y así tengan la oportunidad de obtener y leer este nuevo libro o instrumento. ¿Disfruta usted con hacer cosas por los demás? ¿Por qué no, entonces, tener una completa participación en la colocación de este nuevo libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios de noviembre y disfrutar usted mismo de él al máximo? Es un buen instrumento para nosotros y para otros. Como han podido ustedes apreciar en este misterio del reino, queridos amigos testigos de Jehová, la Watchtower dijo que este era un instrumento excelente. Este libro nuevo era un libro urgente para predicarse, porque el fin del mundo estaba a puertas. Que el reino prometido por Jesús, su reino milenario, empezaría para el otoño de 1975 y duraría esos 1000 años hasta el año 1975, y que su liberación se estaba acercando. Y dijo que era un alimento que Jesús había dado a su debido tiempo. Esto dejó a la Watchtower como un calumniador y mentiroso, adjudicando a Jesús palabras que jamás les dio, puesto que Jesús es la verdad, según Juan 14:6. y Jesús jamás pudo estar involucrado en este engaño, en esta farsa, diciéndole a su esclavo que anunciara a las naciones que el fin de los 6000 años de historia humana acabarían en el otoño de 1975 y que empezaría el reino milenario de Jesús en el Armagedón también. Y como todo esto no ocurrió, entonces se deduce que Jesús nunca les dio nada ni les proporcionó ningún alimento, puesto que Jesús no daría jamás alimentos falsos a su debido tiempo para defraudar, engañar y dañar a la gente. Fueron un grupo, fue la sociedad Watchtower, que como organización es el único responsable, por cuenta propia, junto con el señor Fred Franz, de anunciar una falsedad, una mentira, y respaldarse y darse autoridad, o dar autoridad a sus palabras, diciendo que Jesús mismo le había dado al esclavo como alimento a su debido tiempo, para poder sustanciar, para poder dar sustento, dar fe o dar solidez o credibilidad a esta publicación. Al final todo resultó una mentira, un engaño, y muchos, pero muchos testigos de Jehová abandonaron esta falsa organización de la Watchtower, entre ellos yo. Mis hermanos. Espero, amigos, que este video les haya gustado. Y disculpen un poco la peyorata, pero me gusta a veces conversar un poco con ustedes, contar un poco mis experiencias y combinarlo con este video nuevo que les he querido manifestar y compartir a ustedes, queridos amigos testigos de Jehová. Gracias por escucharme, buenas tardes y hasta pronto.